Por muy cuidadosa que sea la estrategia de un abogado, ningún pleito está ganado de antemano, como tampoco está garantizada la salud del paciente, por más que el médico se esmere. Ahora bien, ¿qué pasa cuando los malos resultados se deben a una falta de celo por parte del profesional? Pues que el consumidor lo tendrá difícil para resarcirse de los daños si el culpable no cuenta con un seguro de responsabilidad civil. Tu mediador es la persona que te asesora y busca el seguro que te conviene, que arrima el hombro para resolver tu problema y que está cuando hay que estar, porque un buen seguro comienza por un buen mediador. Soy Eva, mediadora de Liberty Seguros. Buenos días y bienvenidos a un nuevo artículo de Seguros y Riesgos. Comenzamos. La actuación negligente de un profesional puede causar graves daños al consumidor. Veamos algunos ejemplos resueltos por los tribunales para ilustrar de qué clase de problemas hablamos. El caso del notario crédulo. Antecedentes. Un hombre acudió a una notaría haciéndose pasar por su hermano y logró hacerse un poder a sí mismo, con el que más adelante, en otra notaría y presentándose ya como apoderado de su inocente hermano, consiguió, entre otras operaciones, vender un inmueble de este por valor de 180.000 euros a cierta empresa. La empresa compradora, al descubrir lo ocurrido, presentó una demanda solicitando que, o bien, se la declarase única y legítima propietaria de la finca, o bien, se declarase la nulidad de las escrituras por haberse otorgado en base a unos poderes falsos, en cuyo caso, debía condenarse al notario que los formalizó por negligencia profesional y hacerle pagar una indemnización de más de 400.000 euros. El suplantado, a su vez, solicitó que se anulase la operación y que se cancelasen las anotaciones de las escrituras en el registro, amén de una indemnización por daños y perjuicios de 60.000 euros. Sentencia. La sentencia del juzgado de primera instancia declaró efectivamente nula la operación y canceló la escritura, además de estimar parcialmente la demanda contra el notario por negligencia profesional, obligándole a pagar a la empresa compradora 180.000 euros más diversos gastos. En los sucesivos recursos del notario, la sentencia de primera instancia fue confirmada y se desestimó la posibilidad de cargar la indemnización al hermano estafador, tal y como el notario pretendía. Se entendió que, sin su intervención, no se hubiera materializado la estafa, y que si bien no actuó de mala fe y no podía achacársele responsabilidad criminal, sí existía responsabilidad civil. Como bien dijo el Tribunal Supremo, la labor fundamental del notario es dar fe de la veracidad de los asuntos que se le someten, lo que está reñido con el automatismo y la rutina que guiaron la actuación del notario culpable. Además, el notario debe ser extremadamente precavido, precisamente porque su cargo le convierte en posible víctima de las intrigas de los estafadores. Conclusión. Como vemos en este caso, la negligencia del profesional puede perjudicar a quienes no tienen con él ninguna relación contractual, es decir, la empresa y el hermano inocente, lo cual no impide que los perjudicados puedan exigir responsabilidades. El retraso del abogado. Antecedentes. El convenio colectivo de un importante banco establecía la entrega a sus jubilados de una cantidad de dinero, tal que, sumada a la pensión que les pagase la seguridad social, equivaliera a un 95% del salario que tenían mientras trabajaban. Pues bien, un jubilado que había compaginado su trabajo en ese banco con otro distinto, demandó a la entidad por considerar que aquel complemento debía calcularse teniendo en cuenta solo la parte de pensión que recibía a cuenta de su trabajo en el banco y no el total de la pensión cobrada, fruto de haber cotizado por dos trabajos distintos. Sentencia. El juzgado de lo social le dio la razón, pero el Tribunal Superior de Cataluña, ante el que el banco recurrió, se la quitó. Llegó entonces la hora de presentar recurso de casación, pero, he aquí, que el abogado que había asistido a nuestro jubilado hasta entonces, a pesar de preparar la documentación pertinente, no la presentó hasta un día después de haber expirado el plazo para hacerlo. El tribunal dio fin al proceso, sin que hubiera oportunidad de debatir. El cliente, insatisfecho con las disculpas escritas del abogado, le demandó y le reclamó una indemnización de casi 156.300 euros. La cifra equivalente al complemento, que según su cálculo, debía haberle satisfecho el banco. En caso de no aceptarse dicho cálculo, pedía 129.200 euros.
El juzgado de primera instancia condenó al abogado y a su compañía de seguros a pagar 6.000 euros, pero al demandante no le pareció suficiente compensación y recurrió de nuevo. Ahora bien, ¿cómo fijar la indemnización por daños y perjuicios cuando no se pueden determinar con exactitud los daños y perjuicios sufridos? Estaba claro que el retraso del abogado había malogrado la posibilidad misma de esclarecer el caso y que el daño podía considerarse en dos vertientes distintas. Una de índole moral, relacionada precisamente con la frustración de toda expectativa de ver su caso resuelto y la pérdida del derecho a la tutela judicial efectiva, y otra de índole material, pues el demandante frustrado podría haber recibido, en el mejor de los casos, casi 156.300 euros. Sin embargo, no podía darse por sentado que de producirse el juicio se hubiera ganado, pues la jurisprudencia registra tanto victorias como fracasos al respecto. Así, al no poder identificarse el perjuicio padecido con la indemnización reclamada, solo se consideró el daño moral, incrementándose la indemnización, eso sí, a 18.000 euros. Conclusión. Por lo general, la relación entre abogado y cliente se califica de contrato de prestación de servicios. La primera obligación del abogado es cumplir el servicio contratado y hacerlo de la forma óptima. Pero en caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso, no siempre será fácil cuantificar los daños sufridos por el cliente, salvo que se pueda pronosticar inequívocamente lo que hubiera sucedido de no haber negligencia. Malos consejos del asesor. Antecedentes. Un hombre demandó a su asesor financiero y a una empresa de asesores de valores por actuar negligentemente al aconsejarle la compra de ciertos pagares. Según él, ya era conocida en medios financieros la difícil situación de la empresa que los emitía. De hecho, poco antes de que vencieran los pagarés, la empresa en cuestión solicitó y obtuvo la suspensión de pagos. Sentencia. La demanda, en la que se pedía una indemnización de 201.340 euros, fue desestimada en primera instancia. Tampoco la Audiencia Provincial de Navarra dio la razón al demandante, ni por último, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Ninguno de los tribunales consideró probada la negligencia de los asesores, por múltiples motivos. Existían informes recientes registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores que no detectaban irregularidades en la gestión de la empresa hundida. Importantes sociedades financieras y bursátiles se habían visto afectadas por la insolvencia, lo que demostraba lo impredecible de la suspensión de pagos. Otra cosa hubiera sido que el intermediario hubiera sido negligente en su labor de intermediación. Por ejemplo, proporcionando información defectuosa al cliente, desatendiendo sus instrucciones, etc. Conclusión. Tal y como recordó el tribunal, la inversión en el mercado de valores es un contrato de riesgo y no puede responsabilizarse al intermediario de los malos resultados ni pretender que devuelva el dinero invertido en nombre del cliente. La fina línea entre riesgo y descuido médico. Antecedentes. Una paciente demandó a un cirujano y al Instituto Nacional de la Salud, reclamándoles una indemnización de 60.000 euros, al entender que las secuelas que padecía tras haber sido operada de 2 hernias discales se debían a la negligencia del médico. Tras la intervención, estuvo largo tiempo sin poder caminar y solo después del tratamiento rehabilitador logró recuperarse en parte, aunque necesitada de un aparato ortopédico y un bastón para desplazarse. Sentencia. La sentencia de primera instancia fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Asturias y la de esta ante el Tribunal Supremo. En todos los casos, se dio la razón a la paciente, aunque la indemnización se fijó en 42.070 euros. El Tribunal Supremo analizó pormenorizadamente las pruebas periciales y concluyó que las secuelas procedían de un insuficiente cuidado a lo largo de una operación que por su complejidad requería una atención extraordinaria. Además, el tribunal recordó que aunque exista un riesgo de fracaso en toda operación, el índice estadístico de complicaciones no basta para justificar las secuelas debidas a errores médicos, más aún cuando ese índice no discrimina las complicaciones debidas a una intervención defectuosa. Conclusión. En principio, el médico no tiene la obligación de curar al paciente, sino de procurar todos los medios y cuidados a su alcance y acordes al estado de la ciencia, para lograr que se cure. Es decir, que incumple su obligación cuando omite alguno de los cuidados debidos o actúa de forma negligente, irreflexiva, precipitada, rutinaria, etc., causando resultados nocivos. Promesas incumplidas. Antecedentes.
Una mujer fue operada por un cirujano maxilofacial en su clínica privada para corregir el perfil de su mandíbula. Los resultados no fueron los esperados y tuvo que volver a operarse poco después, de nuevo, con malos resultados. Finalmente, la paciente se sometió a nuevos tratamientos en Estados Unidos y a 3 operaciones en Barcelona, que corrigieron su problema, aunque no pudieron borrar todas las secuelas de las intervenciones anteriores. Sentencia. La paciente demandó al cirujano y le reclamó una indemnización por los daños morales y materiales sufridos, y la Audiencia Provincial de Madrid le dio la razón. Conclusión. Cuando se recurre a la medicina denominada voluntaria o no curativa, para, por ejemplo, mejorar el aspecto físico, la relación que se establece entre el médico y el paciente se aproxima a un contrato de arrendamiento de obra. El médico se obliga a conseguir un resultado y el paciente puede exigir una mayor garantía de que lo obtendrá. Si el resultado es malo o no se produce, pueden exigirse responsabilidades por incumplimiento o por cumplimiento defectuoso. Así lo han entendido los tribunales en diversas ocasiones, como por ejemplo, lifting facial, alargamiento de piernas, colocación de un dispositivo intrauterino, corrección de la visión, etc. Viviendas defectuosas. Antecedentes. Una comunidad de propietarios demandó a la empresa promotora de su urbanización, así como al arquitecto superior y al arquitecto técnico para que arreglaran las deficiencias existentes en los elementos comunes y pagaran los gastos de las obras que la comunidad se viera obligada a hacer mientras se resolvía el caso. Sentencia. El juzgado de primera instancia de Santander estimó íntegramente la demanda y condenó solidariamente a los demandados. Sin embargo, tanto la Audiencia Provincial de Santander como el Tribunal Supremo exculparon al arquitecto superior por entender que su proyecto era correcto, y que eran el arquitecto técnico y la promotora quienes debían haber velado por que se ejecutara adecuadamente, cosa que no hicieron. La responsabilidad solo puede atribuirse solidariamente a todos los que intervinieron en la obra cuando es imposible señalar al causante o causantes concretos de los daños. Conclusión. Quienes intervienen en la construcción de una vivienda deben garantizar durante 10 años la ausencia de vicios o defectos. Pero es frecuente que el comprador de la vivienda defectuosa se tope con la insolvencia de los responsables o con la desaparición de las empresas implicadas. Por suerte, la Ley de Ordenación de la Edificación obliga a constructores y promotores a concertar para las viviendas cuya licencia de edificación sea posterior al 6 de mayo de 2000. Seguros de daños materiales que respondan, durante los plazos de garantía establecidos para los distintos elementos de la construcción, de los daños materiales causados por los vicios o defectos que puedan surgir. Consejos protectores. Recuerde que la mala actuación del profesional puede incluso perjudicar a terceros que no tuvieran relación contractual con él. Esto marca una gran diferencia en el plazo para reclamar. Cuando hay contrato de por medio, es de 15 años, cuando no lo hay, de 1. El plazo empieza a correr cuando se tiene conocimiento del daño objeto de la reclamación. Conserve cualquier documento que acredite la existencia de una relación contractual, como por ejemplo, el propio contrato, las minutas, los presupuestos, las facturas, etc. En caso de problemas, acuda al colegio profesional, que quizás dé una solución y evite la vía judicial. Además, algunos colegios incluyen en sus cuotas la suscripción de un seguro de responsabilidad civil para el colegiado, aunque su capital puede ser insuficiente. En cuanto a la administración, tiene a sus profesionales de la sanidad pública cubiertos por un seguro de responsabilidad civil, y de ser necesario, podría responder subsidiariamente de ellos. En general, los servicios prestados por profesionales de forma privada, especialmente por quienes trabajan por su cuenta y no dentro de una gran empresa, tendrán menos respaldo que los que se presten en el ámbito de la administración pública. Aunque la negligencia no haya sido cometida personalmente por el profesional, sino por las personas que tenga empleadas para dar cumplimiento a sus obligaciones con el cliente, puede considerarse que él es responsable de los daños, en tanto que es cabeza del despacho o empresa. Y viceversa. Cuando el profesional está empleado en una empresa, ésta también puede ser considerada la responsable de sus errores. Una buena idea es contar con un seguro de defensa jurídica y reclamación de daños. A veces, esta cobertura se incluye en la propia póliza de los seguros de hogar o de responsabilidad civil familiar. Y hasta aquí el artículo de hoy. No te olvides de apoyarme con un me gusta, suscribirte y compartirlo con quien pueda ayudarle. Y si necesitas hacer una consulta sobre tus seguros, reserva cita en nuestra página web, libertyempresas.es.
Muchas gracias por tu atención y hasta la vista.